¿quiénes estarán en el lago de fuego? Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De una forma maravillosa, el Espíritu Santo, ya casi para terminar el libro de Apocalipsis, escoge esta lista de pecados, para que en esta lista de pecados nosotros podamos, como repito, de una forma resumida, el Espíritu Santo, comprender la perspectiva de Dios respecto al pecado. Porque una de las cosas que hemos visto al estudiar la Biblia es que la Biblia destruye la elevada opinión que el hombre tiene de sí mismo. La Biblia destruye la elevada opinión que el hombre tiene de sí mismo. Nosotros pensamos desde un punto de vista humano, no, los que se van a condenar van a ser, ¿verdad?, los que mataron a 30 personas, aquel que mató a su mamá y la enterró en su jardín, el mochaorejas, los narcotraficantes, eso sí, pero yo no tengo pecados tan grandotes como esos. Y cuando nosotros comenzamos a creer que la perspectiva del pecado es igual a la perspectiva que Dios tiene del pecado, nos equivocamos rotundamente. Y nos damos cuenta que Dios es el único que puede decir la gravedad y las consecuencias de los pecados humanos. Así que lo que los hombres tienen como sublime, muchas veces delante de Dios, es como abominación. Vamos a ver en primer lugar en esta noche que la lista de los que van a estar en el lago de fuego la encabezan no los secuestradores, no los violadores, no los adúlteros, no los fornicarios, no los asesinos, sino que encabeza la lista los cobardes. Muy bien. Esta palabra cobardes, de hilos, en el griego con D de Daniel, de hilos, significa los temerosos. Las personas que encabezan esta lista son las personas que tuvieron miedo de seguir a Jesús. Son las personas que creyeron que si seguían a Jesús iban a perder amistades, familia, dinero, poder, el reventón, placeres sexuales, etcétera, etcétera. Son las personas que escogieron el camino ancho, la puerta amplia que conduce a la perdición, el camino fácil de la vida. Jesús lo dijo claramente, que seguirlo requería de valor y requería de consagración y requería de hacer una decisión donde si no cargábamos nuestra cruz y nos negábamos a nosotros mismos, no seríamos dignos de servirle. Estas personas escogieron la puerta amplia y la puerta espaciosa que conduce a la perdición. Jesús dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y la mayoría van por ese camino. Es el camino donde tú eres tu amo, es el camino donde tú pones tus reglas, es el camino donde nadie te va a decir que lo que tú estás haciendo es pecado. Bueno, si yo soy homosexual, es para ti, para mí es un estilo de vida, tú no me tienes que juzgar. Es esa clase de personas que dicen que nadie puede juzgarlas porque ellos han decidido lo que es bueno y lo que es malo. Son las personas que comieron del árbol del conocimiento de la ciencia y del mal, donde no le dejan a Dios que Él decida qué es bueno o qué es malo, sino que ellos, de acuerdo a lo que yo creo que esto no es tan malo, comienzan a seguir ese camino necio y engañoso del corazón perverso. Esta es la vida donde tú eres el rey. Repito, donde tú determinas lo que es bueno y lo que es malo. Es el camino de los apetitos. Es el camino donde cualquier mujer que se te antoje, te vas detrás de ella. Es el camino donde cualquier cosa que te pongan de comer, te la comes. Es el camino donde cualquier cosa que sea fácil y que no requiera sacrificio,
ni entrega, ni consagración, lo sigues. Hay muchas personas que no siguen a Cristo porque quieren seguir el camino de la religión que les han inculcado. Una religión donde nadie te dice que Dios es un Dios celoso. Una religión donde nadie te dice que tienes que entregarle incondicionalmente toda tu vida a Dios. Un camino donde, vuelvo a repetir, nadie puede llegar a decirte que eso que estás haciendo es pecado. Es el camino de la conveniencia propia. Es el camino de los apetitos sensuales. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo lo expuso claramente y dijo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una de las cosas contrarias, opuestas a ser un cobarde, es nunca tener vergüenza del evangelio. ¿Cuántas veces tú has profesado o vienes a la iglesia o a escuchar la palabra de Dios y te subes a un avión o te subes a un camión y allá estás en el avión a 3,000 metros de altura y allá la persona enfrente de ti tiene abierto así, pero descaradamente el Playboy, y la otra tiene la revista Cosmopolitan, y a ti te da vergüenza en el avión allá arriba abrir la Biblia y ponerla ahí enfrente en la mesita y que pase alguien y te vea leyendo la palabra de Dios. Te da vergüenza subir a un camión y abrir la Biblia enfrente de todos cuando el otro está leyendo el Esto, el otro el Ovaciones, el otro aquel periódico, pero a ti te da vergüenza abrir la palabra de Dios. Llegas a la escuela y traes una Biblia aquí de bolsillo y la sacas para leerla solamente en el baño. En tu casa, cuando hay familias, cuando hay personas, cuando el maestro se levanta y dice que venimos del chango, te da vergüenza porque te critican y te van a chiflar. Levantarte y decirle, maestro, con el respeto que usted me merece, permítame decirle que no venimos de los animales. La Biblia dice esto. Y tú esperas que una oposición y un antagonismo, y por miedo, por temor, por cobardía, Dios le llama cobardía, no das testimonio de Jesucristo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 7 al 15, el apóstol Pablo conocía que Timoteo, su discípulo y pastor después de la iglesia, era un muchacho temeroso, era un muchacho tímido, y él escribe y le aconseja. 2 de Timoteo 1, versículos 7 en adelante. Porque no nos ha dado Dios espíritu de Elía. Esta palabra cobardía es la misma palabra griega de Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, Dios no nos ha dado ese espíritu de temor, de sentirnos avergonzados. Cuando una persona recibe a Jesucristo, es un espíritu que Dios deposita y que nos infunde en el corazón para que podamos enfrentarnos al mundo científico, al mundo político, al mundo social, al mundo estudiantil. En cualquier panel tú pararte y presentarte y conocer la palabra de Dios y dar testimonio y dar respuestas de la Biblia. Donde no tienes temor ante tu familia, ni ante tu tía, ni ante tus cuñados, que ahí están hablando de barbaridades y de groserías y de cuentos. Pararte y decirles, con permiso, mi esposo y yo nos retiramos. Ay, sí, ahí se va el santo, ahí se va José Ortiz de Domínguez. Ya ustedes son los fanáticos, ay, qué extremistas son. Y comenzamos a desatar persecución porque comenzamos a confrontar a la gente con la verdad y a mostrarles que nosotros no vamos a permitir que nos contaminen. Yo no voy a permitir que mis hijos tengan una reunión donde están hablando de groserías. Agarro a mis hijos y me voy. Y si es mi papá o si es mi mamá o mi tío, lo que sea, discúlpeme, pero a mi casa la respetan. Y a mi esposa también, y nos vamos de aquí. Pero tú tienes temor de eso. Temor de que te critiquen, temor de que te persigan, temor de que te digan que te fue un extremo. Y ese temor es lo que está hablando de que en tu vida no tienes convicciones. Dios no nos ha dado ese espíritu de temor, de timidez, de vergüenza, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences, le dice Pablo a su discípulo, de dar testimonio de nuestro Señor.
ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿A qué nos llamó Dios? ¿A que seamos sanados? ¿A la teología de la prosperidad? En la que vienes y todo va a ser feliz y te va a hacer rico Cristo y todas las cosas van a salir bien. Dios nos llama a sufrir con Él, a padecer aflicciones, a saber que hay una cruz que tenemos que cargar. Cristo fue honesto al reclutar a sus discípulos. Les dijo: vengan y síganme, pero tienen que negarse a ustedes mismos y tienen que cargar una cruz. Cargar la cruz era un símbolo de oprobio y de vergüenza en el mundo antiguo, porque cualquiera que cargaba una cruz sabía que era un criminal y que iba dirigido a la muerte. Cuando Cristo dijo: carguen su cruz, nos está diciendo: síganme y mueran conmigo. Síganme hasta el lugar de la muerte y padezcan junto conmigo. Estas personas en el día de la prueba tuvieron miedo, tuvieron vergüenza de mostrar quién eran y a quién servían. Yo hace algún tiempo les conté una historia de un hombre que iba a nuestra iglesia, ahorita se fue a otro país, y me habló como a las 11 de la noche un día y me dijo: oye Armando, estoy trabajando aquí en una secretaría muy importante en México, y mi jefe me habló para decirme que estaba buscando un secretario particular de esta secretaría para él, pero me preguntó que si era cristiano, y yo tengo que contestarle mañana porque tengo que definitivamente determinar qué me aconsejas decirle. Yo no sé qué contestarle y le dije: si tú no tienes el valor y no tienes el denuedo de decirle a tu jefe: sí, soy cristiano para la gloria del Dios Todopoderoso, ¿de qué te sirve que te nombren secretario particular y que tú puedas el día de Cristo perder las recompensas eternas? Colgamos el teléfono y me habló el otro día a las 5 de la tarde y me dijo: Armando, te tengo buenas noticias. Le dije: ¿qué pasó? Y le dije: pues mi jefe me preguntó y le dije que yo era cristiano. Y entonces mi jefe me contestó y me dijo: gracias, porque estaba buscando a un secretario que fuera hijo de Dios. Entonces realmente fue una prueba para él. ¿Y cuántas pruebas como esta has pasado tú en la vida? ¿Cuántas veces por avergonzarte y considerar que vas a perder tal vez hasta tu trabajo, o tu jefe te invita como muchacha: véngase a tomar un café mi Pati o mi Lupita conmigo a Vips, y sabes que tu jefe es casado y ahí vas, ¿verdad? Como va el buey al degolladero, a sentarte con tu jefe, y sabes que a lo que ve el jefe, qué café ni qué nada, es de lo que menos te va a platicar, pero tú porque, ay, si no voy pierdo el trabajo, y si no voy es muy buen trabajo, pues arriésgate a perder el trabajo, pero no te avergüences de Cristo. Y cuando alguien toma ese paso y de riesgo y de saber que aún hasta mi trabajo está de por medio, pero mi Señor es sobre todas las cosas, Dios te honra. Dios te honra y te bendice como tú no te imaginas, porque fuiste fiel en las cosas pocas, en las muchas te pondrá. ¿Cuántos de ustedes no han podido prosperar tal vez en la vida o han podido alcanzar una cosa mucho más elevada porque en las cosas en las cuales se encuentran ahorita se han avergonzado del Hijo de Dios? ¿Para qué quiere Dios prosperarte? ¿Para qué quiere Dios promoverte? Para que te envanezcas y te glorifiques a ti mismo, y para que el dinero y la posición comiencen a marearte y a corromperte internamente, ¿verdad que no? Pues entonces Dios te está haciendo un favor en dejarte como estás. Quédate con tu bochito. La ignorancia deliberada de los cobardes es buscar la conveniencia personal. En lugar de la verdad, no les conviene conocer ni obedecer a la verdad. Estas palabras de Francis Schaeffer, un gran hombre de Dios, nos dejan una reflexión. En segundo lugar, dice Apocalipsis 21:8 que la lista le siguen los incrédulos. Esta palabra apistos significa las personas que no fueron dignas de confianza. La palabra fiel, pistos en el griego, significa digno de confianza, y de ahí se deriva la palabra pistis, que se tradujo fe. ¿Quién es una persona que tiene fe? Es una persona que confía que lo que Dios ha dicho aquí en su palabra es verdad.
Y como yo creo, que significa, es un sinónimo de confianza, y confío que lo que Dios dice es la verdad, yo actúo conforme a lo que está escrito, porque confío que Dios no me va a dejar ni a desamparar, y Él va a cumplir lo que Él me ha prometido. Eso se llama confiar en Dios. Por eso la fe sin obras está muerta. Dios desde arriba del cielo está pidiéndonos a nosotros aquí abajo que confiemos en Él, para que Él pueda confiar en nosotros. Se los voy a explicar. Si yo tengo un negocio y quiero dejar a una persona encargada de mi taller, de mi panadería, de mi plomería o de mi salchichonería o de lo que sea, yo necesito que esa persona pueda ser digna de mi confianza. Le voy a dejar la caja, el manejo de los empleados, lo voy a dejar de administrador. Si yo me voy 3, 4 meses y regreso y me falló, me robó e hizo problemas con los empleados, ¿qué es lo que sucede? Que a esa persona yo la tengo que despedir, porque no es digna de mi confianza. Pero si yo tengo 10 negocios y Pancho Pistolas le dejo la refaccionaria y me fue fiel y pagó estas cosas, voy a comenzar a pensar que Pancho me puede ayudar a administrar otro negocio también. Y al ratito ya tengo un hombre en mi confianza para ponerlo al frente de mis 10 negocios, porque Él ha respondido a esa confianza y yo le puedo delegar y entregar más responsabilidades. Exactamente así actúa Dios. Dios te pone en un lugar y le eres infiel. Te pone en otro lugar y le eres infiel. Te dice que le des solamente el 10% de tus entradas, el diezmo, y le eres infiel. ¿Cómo quieres que Dios te ponga sobre más? ¿Por qué no lo haces? Lo haces por incredulidad. Porque no crees que funciona. Porque no crees que realmente lo que Dios dice es la verdad. Esta parte de esta incredulidad y estas personas que van a estar en el lago de fuego se refiere a los que no quisieron creer. Escúchame con atención. O a los que no quisieron depositar o confiar en Jesucristo. En Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo nos explica esta forma de proceder de estas personas que estarán en el lago de fuego en un futuro próximo. Dice en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, y esta es la condenación. La palabra condenación, crisis, es la palabra que se usa para el juicio del gran trono blanco, que ya lo vimos en la clase antepasada. Este es el juicio al que se van a enfrentar. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Yo en una cruzada que tuve en Tabasco, hablé sobre el infierno y me estaban esperando 3 muchachas cuando bajé de la plataforma y una me dice: usted viene a asustarnos, el infierno no existe, usted solamente viene a ponernos aquí susto y pánico del diablo, porque ni siquiera el diablo existe. Y venía muy desafiante la muchacha, como de 16 años de edad. Y yo le dije: mira muchacha, sería muy interesante saber, porque acabo de presentar evidencias. Le dije: ¿por qué no quieres creer? Y la muchacha que venía junto con ella me dijo: sí es cierto, hermano, ella tiene 2 amantes. Entonces vemos que casi siempre detrás de la incredulidad y de las personas que niegan la luz y que no quieren investigar si es cierto que es verdad o no es verdad la Biblia, se encuentran vidas inmorales. No les conviene la luz, porque la luz les va a alumbrar totalmente y les va a mostrar lo sucio y la corrupción que hay dentro de nosotros. Y el ser humano se espanta al ver tanta corrupción, y el ser humano no quiere verse así. Es que la Biblia es un espejo, y Dios vino precisamente a retratarnos en la Biblia y a mostrarnos cuánta maldad hay entre nosotros, para que le gritemos: ten misericordia de nosotros, Señor, y le pidamos perdón y ayuda y su poder para que nos saque de la inmundicia de donde todos vivíamos antes de conocer a Jesucristo.
Pero dice Jesucristo, ellos no quisieron, amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora este sábado tuvimos un desayuno en Toluca. Gracias a Dios tuvimos con más de 60 conversiones. Y a la salida estuve platicando con algunas personas que eran bastante cercanas al gobierno del estado, funcionarios del gobierno del estado. Y uno de ellos me dijo que es cristiano. Mi hermano, yo invité a una persona, pero no sabes cómo se hacía. Parecía Pepita en comal en la silla, así en el desayuno. Y se sentía hasta calientito el asiento. Y faltando 5 minutos para que hiciera el llamado, agachó la cabeza deliberadamente y me dijo, no quiero seguir oyendo esto. Así dijo, no quiero seguir oyendo esto. Y le dije, seguramente que esta persona, amistad tuya, ¿verdad? Necesitas tú orar mucho por él, pero yo te aseguro que tiene una vida de inmoralidad. Y me lo dijo así, acaba de abandonar a su esposa y vive con su amante. Y llega a un lugar donde la luz aparece y donde esta persona sabe, y muchos de ustedes que me escuchan por televisión también lo saben, que estas palabras son fieles y verdaderas, pero no te conviene creerlas porque no quieres dejar tu pecado. Esta es la condenación, que los hombres aman más las tinieblas. ¿Por qué a los ojos de Dios? Una persona es condenada por la incredulidad. En primer lugar, porque la incredulidad deliberada, o sea, acordémonos que estamos hablando de personas que no quieren investigar ni saber más. Es una deshonestidad filosófica por amar más las tinieblas. ¿Y por qué es tan grave? Por el cúmulo de evidencias que Dios nos ha dejado de su existencia. ¿Por qué es tan grave la incredulidad? Por el cúmulo de evidencias que Dios nos ha dejado de su existencia. O sea que las personas que estén en el infierno algún día, ninguna de las personas ahí abajo en el lago de fuego, o arriba no sé dónde va a estar el lago de fuego, ahorita el infierno está en el centro de la tierra, y después el infierno va a ser pasado al lago de fuego. Ninguna de estas personas jamás podrá decir, es que no tuve evidencia, Señor, de que tú existías. No es cierto, no quisiste buscarlas. ¿Qué evidencias existen de que Dios existe? Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Tenemos en primer lugar la prueba de la existencia de Dios en el universo a nuestro alrededor. ¿Qué prueba encontramos de Dios? Que tenemos un universo bajo un diseño y una inteligencia. Detrás de una pintura hay un pintor, detrás de una escultura hay un escultor, detrás de una máquina hay un ingeniero mecánico, detrás de una construcción hay un arquitecto, detrás de una obra de arte hay un artista, y detrás de un universo, de una inteligencia hay un diseño, un orden perfecto que existe. Hay alguien que está controlando eso. No pudo haber sido por accidente que todo explotara y que la tierra tuviera una inclinación perfecta, 23 grados y medio sobre su eje, girando alrededor del sol, y una distancia perfecta para que hubiera la vida y las cosas interrelacionadas como el agua, el oxígeno, la mezcla de carbonos y la mezcla de gases para que pudiéramos nosotros sobrevivir. Nada de estas cosas son coincidencias. Pero la gente no quiere ver eso, sino que se ciegan ante la verdad y desprecian aquello que Dios creó. En segundo lugar, los milagros de Cristo y los apóstoles. En tercer lugar, la Biblia. Si tú vienes a la Biblia de una forma desapasionada y honesta y te hincas y le dices, Dios, yo no sé si existes. La neta, como dicen los jóvenes, yo no sé si existes, oh Dios, pero si tú existes, Señor, díselo tú que me escuchas ahorita. Si dices que tú existes y que en la Biblia te puedo encontrar, yo te prometo, Señor, que voy a comenzar a leerla y te voy a comenzar a buscar. Y si tú te revelas a mi vida, Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y la Biblia dice, si tú me buscas, me encontrarás, porque me buscarás con todo tu corazón. Pero no digas, la Biblia es hecha por los hombres, la Biblia son puras tonterías, la Biblia son puras contradicciones, son cuentos de hadas, son leyendas. ¿Quién te dijo eso? ¿Lo leíste en la revista Duda? En los libros de Sanborns, Cristo estuvo en Cachemira, en la opinión de tu maestro de filosofía y letras, en tu tío que es comunista,
en tu tía que es inmoral, en tus familiares que son depravados y degradados. Esas personas son las que te han metido esas ideas, pero tú te has interesado en buscar por ti mismo las pruebas de Dios en la Biblia. Te aseguro que no. Y esa es la razón por la cual algún día serás condenado por esta incredulidad. Si sigues siendo un incrédulo, no es porque no puedas creer o porque te falten evidencias, sino porque no quieres creer. Tu incredulidad es el ejercicio de tu libre voluntad. No crees porque no te conviene creer y porque no quieres creer. Hay personas que aunque resucite alguien de los muertos, aunque se les abra el mar como se les abrió el mar a los judíos, aunque alguien pueda aparecerte en la noche y decirte yo soy un ángel y te jale los pies en la noche, si tú decides no creer, dirás, son fenómenos psíquicos, son alucinaciones, son problemas mentales que yo tengo, que no creo que sean coherentes con mi racionalidad, y tú vas a poder justificar cualquier cosa que exista. Ese paralítico fue una cosa ahí que me asombró, y sí, pero pudo haberse un milagro que pudo producir los fenómenos paranormales, o a lo mejor los espíritus de Cuauhtémoc por ahí lo hicieron levantarse de la silla. Cuando una persona se decide no creer, nadie en el mundo te podrá hacer creer. Es un libre ejercicio de la voluntad. En tercer lugar, los abominables. Los abominables del griego del eduso significa los que están y siguieron contaminados, que apestan por haberse contaminado con la suciedad del mundo. Son las personas que han permitido que la maldad del mundo los envilezca, los manche, los contamine, los infecte, finalmente los haga igual a ellos. Veamos en la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1. En los versículos del 3 al 4 dice la Biblia: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, todas las cosas que nosotros los cristianos necesitamos para la vida, en el servicio de Dios, para mi matrimonio, para ser padre, para ser hijo, para ser empleado, para ser artista, para ser deportista, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Vean el tiempo del verbo. Y la forma como Dios la ha canalizado a nosotros es a través de el conocimiento. Mi pueblo pereció en el Antiguo Testamento porque le faltó conocimiento. Entonces, como tú no tienes un conocimiento de la Biblia porque no la estudias, no la lees, no la meditas, no la oyes diario en CD, en audio, en DVD, etcétera, etcétera, no tienes hambre porque tu mente sea revolucionada, etcétera, etcétera, te quedas con esa contaminación y te quedas con esas tinieblas y esos programas, esos softwares que nos metió Marx, que nos metió Freud, que nos metió Nietzsche, que nos metió Hitler, que nos metió todas las personas y los filósofos, hombres solamente aquí en esta tierra, y no dejamos que Dios saque esas tinieblas y nos introduzca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, el conocimiento es la forma como Dios combate la ignorancia. Y dice el versículo 4: por medio de las cuales, o sea, a través de este conocimiento de Dios en la Biblia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea que si yo veo aquí en la Biblia, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué promesa me está diciendo a Dios? Que nada me va a faltar. Muy bien, yo ya tengo el conocimiento que Dios dice que nada me va a faltar. Me enfrento sin trabajo un día. Y en ese momento yo puedo tener dos puertas: una, amargarme, enojarme, llegar, quítense chamacos, no tengo trabajo, vieja, quítate, no me estés molestando, mira cómo estamos la cosa, para eso somos cristianos. Esa es una puerta que tú has escogido deliberadamente caminar y introducirte por ella. Y la otra puerta es:
Recordar. Mi mente me dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Viejita, ¿qué crees? Perdí mi chamba. ¿Y por qué te ríes, mi amor? Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Estás loco, viejo? Sí, estoy loco, pero para Dios. Y esta risa y este gozo va a hacer que mi ritmo cardíaco no se altere, que no me salgan úlceras, que pueda descansar. Y Dios está viendo desde el cielo cuando esa persona está reaccionando de una manera de fe. Y cuando Dios ve que una persona reacciona con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, Dios entonces abre puertas, porque la fe es lo que hace entrar en acción a Dios. La fe, nuestra confianza en lo que Él dice, pone en acción a Dios. Y en ese momento, cuando yo participo de esa promesa, dice ahí, y esto es bien profundo, que me hago partícipe de su naturaleza. De su naturaleza. O sea que tenemos la naturaleza de Dios. Pero esa naturaleza de Dios cada día va a crecer dentro de mí. Y seré cada vez más parecido a Dios y más parecido a Jesús mientras yo crea sus promesas, que son muchísimas. Y cada una de las promesas, son más de 8,000 en la Biblia promesas. Cada promesa que yo pongo en acción en la vida, participo más y más de Él y me hago cada vez más y más como es mi Dios. Ahora, veamos finalmente lo que nos interesa. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿para qué nos deja Dios las promesas? Para que cada promesa que yo creo me aleja más. Cada vez que yo digo, sí, Señor, perdí la chamba, y la mujer tiene un marido que no es creyente y comienza a servirle el desayuno y a darle de comer al enemigo, y comenzamos a actuar. La muchacha no se deja manosear por el novio. Todas las cosas que hagamos en la vida y las decisiones que tomemos, si son a favor de lo que la palabra de Dios dice, nos aleja y nos aleja y nos aleja de la contaminación, de la suciedad, de la inmundicia en la que viven tus amigos, mis amigos, familiares, mis familiares, estudiantes, maestros. De acuerdo a la Biblia, este mundo alrededor de nosotros, a donde tú vayas, está contaminado. Todo está contaminado por el pecado. Y esto nos hace alejarnos del pecado y de la contaminación. Los abominables son aquellas personas, repito, que permitieron que la maldad del mundo, veían Big Brother diario, los envileciera. Son las personas que están, escuche y escuche y escuche chistes groseros, groserías, revistas de sexo, películas de sexo, de pornografía, chistes groseros, burlas, y todo absolutamente lo que está alrededor lo dejan que les llegue a su vida, los infecta, finalmente los hace igual a ellos. La amiga con la que sales y todo lo que te cuenta la amiga, si tú dejas que la amiga te siga contando las cochinadas que hizo con su novio, te va a contaminar y vas a acabar igual que ella. Ese amigo que tú tienes y que te cuenta cómo le puso los cuernos a su esposa y cómo se fue con la amante y cómo se borrachó, etcétera, etcétera, síguete juntando con él y te va a envilecer, te va a contaminar, y al ratito ya no vas a sentir ninguna cosa. Se cauterizará tu conciencia y comenzarás a convertirte en una persona abominable. Existen mujeres que comenzaron así. Una muchacha aparentemente pura se convierte en una prostituta por una mala amistad. Un muchacho aparentemente puro se vuelve drogadicto por un marihuano con el que sale o por un drogadicto con el que comienza a tener relaciones. Una muchacha que iba a proponerse a ser virgen hasta su matrimonio, se encuentra una muchacha o una amiga que se acuesta con el novio, y a los 3 meses de andar con ella vas a hacer lo mismo, te vas a acostar con tu novio, porque en lugar de que tú la rescataras a ella y ella se convirtiera a ti, tú te conviertes en ella. No tenemos los cristianos más que 2 opciones: o la gente con la que andamos la jalamos, o la gente con la que andamos nos jala a nosotros. Acuérdate de eso durante toda tu vida.
El mundo nos puede quitar la salud, el dinero, las propiedades, nuestro trabajo, pero lo único que el mundo no nos puede quitar sin nuestro consentimiento es nuestra moral. Esto es algo que entregamos voluntariamente. En cuarto lugar, los homicidas. Esta palabra poneus en el griego es una persona asesina. Y aquí es importante aclarar algo. En la Biblia existen dos tipos de crímenes. Nosotros usamos la palabra matar y asesinar de una forma sinónima. Estamos equivocados, señores etimólogos y lingüistas. Tú puedes en la guerra matar sin que hayas asesinado. Matar en la Biblia es en defensa propia. Matar en la Biblia es con el propósito de salvar otra vida. Por ejemplo, si vamos a la guerra los cristianos y tenemos que usar el fusil, y yo le disparo a los chinos o a los enemigos de México, a los que no sé, ¿verdad? No lo voy a decir, chinos, cara de ojal, ándele, ¿verdad? Sino ya ahí hubo dentro de mí una actitud de odio para matar. Hay muchos soldados que sí matan, y lo vemos en las cortes marciales continuamente como los juzgan sus países, que realmente matan porque les gusta y asesinan. Ya no están matando, están asesinando. Inclusive hasta se les pasa la mano con civiles. Pero si tú vas pasando, ¿verdad? Y ves que están violando a una niña y es una persona que tal vez traiga una navaja o un cuchillo, y tú traes una pistola, o tú sabes karate y tú puedes usar y le das un caratazo, o sacas la pistola y se te fue y le pegaste en la paz en el corazón y lo mataste, Dios no te juzga como asesino porque lo hiciste para salvar una vida. O alguien se mete a tu casa y ves que en el cuarto de tus hijas está ahí una sombra, etcétera, etcétera, y andas con la pistola y disparas y lo matas al asesino. Tú no eres asesino delante de Dios. Asesinar no es igual a matar. Asesinar es con premeditación, alevosía y ventaja. Cuando Dios dice en Éxodo, no matarás, la palabra es ratzá en el hebreo, que significa matar con premeditación, alevosía y ventaja, por venganza o por codicia. Cuando dice no matarás, ahí dice, entonces esto no significa que el cristiano no pueda matar en defensa propia, o si alguien me va a agredir, me defiendo. Hay muchachas que en lugar de ser violadas y traen una navaja, matan al violador. No son asesinas delante de Dios. Dios ve la intención del corazón. Mateo 5, Jesús lo dijo. Oísteis que fue dicho, 21 y 22, Mateo 5, 21 y 22, no matarás, mas yo os digo que cualquiera de ustedes que le dice fatuo a una persona es culpable de homicidio. A Dios no le interesa quitarle el rifle al asesino. A Dios le interesa quitarle el odio que hizo que jalara el dedo del gatillo. Entonces, un rifle puede ser disparado con un corazón asesino, o un rifle puede ser disparado en defensa propia o en defensa de su país. Son las dos palabras diferentes para asesinar y para matar. Los homicidas aquí son los asesinos, las personas que mataron con premeditación, alevosía y ventaja. Por eso muchos que mataron en las guerras no serán culpables de este pecado, por cuanto lo hicieron en defensa propia. Entonces es importante que en la Biblia el odio es culpable, el que odia es culpable de asesinato. Tú tal vez en esta tarde me dices, yo nunca he jalado el gatillo a nadie, pero sabes una cosa, tú odias a tu abuelita, odias a tu papá, odias a tu hermano, odias a tu ex marido o a tu ex esposa. Y si tú te mueres con ese odio, de que si tú lo tuvieras enfrente y tuvieras chance, te lo echas, te vas al infierno y al lago de fuego. Porque a Dios no le interesa, ¿verdad?, que hayas jalado el gatillo. Muchos no han jalado el gatillo, ni han matado, de los que me escuchan, porque no han tenido la oportunidad de hacerlo. Pero muchos de ustedes, si tuvieran la oportunidad, hubieran matado a muchas personas hace mucho tiempo. Pero Dios sabe que en tu corazón existe ese odio, y ese odio, ese veneno, es lo que Dios quiere extirpar de raíz de tu vida. En quinto lugar,
los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Aquí se usó la palabra griega pornos, de donde tenemos la palabra pornografía. Y los fornicarios son las personas que usaron el sexo ilícitamente. Este domingo en el mensaje del cuerpo y la fornicación les expliqué que nuestro cuerpo, amados santos de Dios, nuestro cuerpo no fue hecho para la fornicación. Mi cuerpo no fue hecho para que yo sirviera al sexo. El sexo fue diseñado para servirme a mí y para ser usado en la dimensión única del matrimonio. Como las personas no saben para qué es el sexo y mucho menos los jóvenes, pues usan el sexo indiscriminadamente. Y el gobierno comienza a darse cuenta que hay una campaña tremenda que use condón para que pueda evitar el SIDA, etcétera, etcétera, cuando es una mentira. El condón está hecho de un látex que te filtra solamente el 65% del esperma. ¿Sabías eso? Pero eso no te lo dicen. Y tienes un 35% de probabilidades al usar un condón de recibir el SIDA o una enfermedad venérea o embarazar a la muchacha. Así que muchacha, no seas tonta que porque tu novio trae condón ya la libraron. No es cierto. Son mentiras, porque no se nos dice nunca la verdad. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que usan el sexo antes de casarse. Los que están casados y lo usan fuera de su cónyuge. O sea, con una persona que no es su compañero o su compañera. Se llama adulterio. En tercer lugar, los que usan el sexo hombre con hombre o mujer con mujer, que se llama homosexualidad. En cuarto lugar, los que usan el sexo con los animales, se llama bestialidad. Y finalmente los que usan el sexo, como Michael Jackson, con los niños. Y no necesitas violar a un niño solamente con que juegues con él o intentes hacerlo. ¿Qué es lo que Dios ve? La intención. El acto culmina solamente. Dios ve la intención del corazón. Los fornicarios no entrarán al reino de Dios. En sexto lugar, los hechiceros. Esta palabra hechiceros es muy interesante porque es la palabra pharmakeus, de donde se deriva la palabra farmacia. Si ustedes van a Estados Unidos, dicen las tiendas drug store, tienda de drogas. Si aquí le ponen eso a una farmacia, nadie entraría. Pero es cosa curiosa e interesante lo que significa farmakeo en el griego, farmacia, tienda de drogas. Aun cuando las drogas que se venden, ¿verdad?, son para usos medicinales y médicos y no abusar de ellas. Pero la palabra farmakeus también se usó en la Biblia para las palabras que describen a los brujos, a los drogadictos, a los magos, a los mediums, a los que hacen limpias por medio de hechizos o conjuros, a los que te leen la mano en Reino Ventura, la bola de cristal, a los que te leen el café turco, a los que a través de la quiromancia tratan de adivinarte el futuro y finalmente a los astrólogos, tu padrino Walter Mercado. Veamos en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Síguele con Walter Mercado. En Deuteronomio 18, versículo del 10 al 13, dice la Biblia: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. La palabra agorero es la astrología moderna, los que enseñan que los astros, Géminis, Virgo, esta conjunción de estrellas que se reunió ahora y tienen tus horóscopos en el periódico: hoy no hagas negocios porque de acuerdo a tu estrella tú eres Capricornio, no te van a salir, y comienzas a dejar tu vida ser guiada creyendo que los planetas tienen influencia en nosotros. Una cosa es la astrología y otra cosa es la astronomía. No es igual la gimnasia y la magnesia.
La astronomía estudia a través de la observación el movimiento de los astros en relación con los planetas y la Tierra. La astrología deduce y concluye que tienen influencia sobre nuestra conducta. Y detrás de estos horóscopos se encuentran, de acuerdo a la Biblia, los poderes de Satanás. La adivinación es la palabra kesem en el hebreo. Sortílego es la persona que controla a otra por toloache, hechizos, encantamientos. Los hechiceros son los kashap en el hebreo, los que murmuran cantos mágicos para atraer espíritus. Los encantadores, los que lanzan la brujería como el vudú a otras personas, y los adivinos son los of o B de Víctor, que significa mediums, magos, o yudioni, que se tradujo en el griego. Veamos más pasajes en Levítico capítulo 19. Antes de Deuteronomio, retrásense, vámonos hacia atrás de la Biblia, está Números y después Levítico. Capítulo 19. Vean cómo Dios prohíbe y todos creen que son chistes. Ahí es un juego en la ouija. Voy nomás de chance a que me lean las cartas, a que me lean las cartas tarot, a que me lean la mano, a que me lean la bola de cristal. ¿Y eso qué es chiste para ti? ¿Y eso que crees que no tiene ninguna repercusión en tu vida? Dice la Biblia que estás pisando los terrenos de Satanás. En Levítico 19, versículo 31, dice la Biblia: no os volváis a los encantadores. Por favor, apunten a los que les interesa la palabra encantador. Es la palabra of, o B de Víctor, nada más, que significa espíritus familiares. Cuando tú vas a una reunión de mediums, se juntan varias personas y hay una persona a la que se le llama medium, que es el of en el hebreo, que es la persona que se encarga de canalizar la voz del espíritu de tu tía para que hable en la sesión, se agarren de las manos, se concentre y oís a tu tía hablándote: mi pepino. O por ahí: yo soy Cuauhtémoc. O peor: yo soy Juan Diego. Esa persona está haciendo contacto no con Cuauhtémoc, no con Juan Diego, no con el espíritu tía, está haciendo contacto con un demonio. Y estos espíritus, ese medium recibió ese espíritu de canalización de su papá o de su tío o de su mamá. Por eso se llaman espíritus familiares, porque cuando la persona se muere, ese espíritu se sale, entierran a tu tía y ese espíritu busca en primer lugar a alguno de sus hijos que sea sensible, que le guste la brujería, para meterse en él y perpetuar la espiritualidad y las disposiciones del medium a través de su corazón. La Biblia nos muestra que cuando una persona se muere endemoniada, los demonios salen y buscan familiares. Por eso se llaman espíritus familiares. No te vuelvas a los mediums, ni a los adivinos, no los consultes, y dice: contaminándote con ellos. Esta palabra contaminación es tamé, en el hebreo tamé, que significa que te ensucia y te contagia. Si tú te metes a que te lean las cartas, a que te lean la mano, el café turco, y ahí todo fue un chiste y no pasó nada, van a pasar 2 meses, 3 meses y los espíritus no te van a hacer nada. O vete a una película como El Exorcista o El Exorcista 2, etcétera, etcétera. Ay, a mí no me asustan estas cosas. En tu mente algo entró que después vas a comenzar a tener alteraciones de conducta mentales. Esto no es un chiste, esto es la palabra de Dios. Y Dios odia a cualquier persona que se mete en esto. Levítico 20, versículo 27. 20:27, Levítico: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos. Aquí otra vez se usa la palabra of. Los mediums, las personas que vayan a invocaciones de espíritus o se entreguen a la gideoni, que se tradujo a adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre de ellos. Y tenemos en sexto y penúltimo lugar los idólatras. Los idólatras son las personas que han entregado su energía,
su tiempo, su salud, su mente, a cualquier otra cosa en la vida que no haya sido Dios. Creemos que un idólatra es simplemente una persona que tiene una estatua ahí. No, yo no tengo ídolos en mi casa, hermano. Yo saqué todas las estatuas. Si algo en tu vida, en tu corazón, ocupa el lugar, tu novio, tu coche, tu moto, tu hobby, tu deporte, etcétera, etcétera, y es primero que Dios, tienes un ídolo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todos tus pensamientos, con toda tu alma. Amarás a Dios de esta forma, y esta es la forma incondicional en la que Dios nos llama a que nosotros le sirvamos. La Biblia nos muestra que la idolatría fue el pecado junto con la incredulidad por la cual el pueblo no entró a Canaán, en la tierra prometida. Y finalmente dice Apocalipsis 21:8, en octavo lugar, los mentirosos. Es interesante que la palabra mentiroso sea pseudos, pseudo profeta, pseudo intelectual. Son las personas no sinceras ni honestas con ellas mismas. Qué interesante es esto. Yo conozco personas, y le decía el otro día a mi esposa, ¿te acuerdas de ese muchacho? Hace 2 o 3 años, era un muchacho tranquilo, honesto, cayó en pecado, se metió con su novia, comenzó en las drogas, etcétera, etcétera. Y es increíble cómo desde que está en el pecado es un mentiroso de primera clase. Cualquiera de ustedes que me escucha, que vive en pecado, son mentirosos congénitos. Pero así te mienten. Yo, para nada, mijito, para nada, mijita. Yo, papi, si tú. Y si no tenemos esa capacidad, hay personas que mienten y enredan y siembran semillas de discordia, y a una persona le dicen una cosa, a otra persona le dicen otra cosa, a otra persona le dicen otra cosa. Son maestros en el arte de la mentira. Son hipócritas que quisieron vivir sus vidas dobles. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice el Salmo 15, los íntegros de corazón, que es totalmente lo contrario a la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y las personas mentirosas son las personas que no pueden evitar ya hablar e ir en contra de la verdad. ¿Y qué dice la Biblia en Efesios 5? Hablemos verdad cada uno entre nosotros. Oye, ¿tú hiciste aquello? No, yo no lo hice. Oye, ¿tú me ves una lana? Yo, para nada. Y el hecho que tú no le pagues al que le debes te hace un mentiroso. Porque estás en contra de la verdad, y no podemos nada en contra de la verdad, sino por la verdad. Resumimos pues que la cobardía, la incredulidad, el permitir que el mundo nos contamine, el odio de no querer perdonar a alguien, la inmoralidad, las prácticas de la hechicería y el tener otros dioses, la mentira y la hipocresía merecerán la condenación eterna en el lago de fuego. Si alguna de ustedes, personas, ustedes que nos ven por la televisión, ha practicado o está practicando cualquiera de estos pecados, Dios te manda en este momento que te arrepientas, que te vuelvas a Él, que le permitas lavarte con la sangre preciosa de Cristo y que no juegues con tu destino eterno. Porque si tú murieras hoy en la noche, aunque más que tu chicle, y te rías y te carcajes y salgas de este lugar burlándote, la Biblia dice, está establecido que algún día tengas que morir. Y tal vez mañana ya no tengas la oportunidad que tienes hoy, porque tu corazón se endurece cuando uno no quiere aceptar la luz de la verdad, del evangelio, de la gracia de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por venir al mundo y decirnos qué es pecado delante de tus ojos, por mostrarnos las cosas que tú abominas, que tú desechas y que tú odias, porque tú no quieres que nosotros participemos de la inmundicia, del pecado, de la corrupción que hay en este mundo, sino que seamos como hijos de luz sin mancha
en medio de una oscuridad como luceros en el firmamento. En el día de la resurrección los justos resplandecerán como el firmamento, a perpetua eternidad. Tu Hijo dijo que Él era la luz, y Él nos dejó dicho a nosotros que nosotros ahora reflejemos esa luz. Porque nosotros no somos la luz, nosotros reflejamos la luz de Jesús, que Él vive dentro de nosotros. Así alumbre pues vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a cada quien de acuerdo a sus obras, condúzcanse en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Gracias, Padre, porque hay perdón en la sangre de Cristo y porque cualquier pecado tiene perdón a través del arrepentimiento y de volvernos a ti. Tal vez en esta noche y en esta hora, muchos también que nos ven a través de la televisión, no han invitado a Cristo todavía a sus vidas, no han determinado su destino eterno, no han escogido seguir a Dios, ni se han decidido tal vez comenzar a buscarle. Y si tú en esta noche has sido tocado por el Espíritu Santo y estás decidido a comenzar a buscar a Dios en la Biblia y a recibir el poder que Él nos da para vivir para Él y a creer en sus promesas, invítale a tu corazón en este momento que está tan preparado por el Espíritu Santo, y dile a Dios, ahí desde tu lugar, desde donde tú nos estés viendo, estas palabras: Señor, Señor y mi Dios. En esta noche reconozco que mi vida no te agrada, que vivo en pecado. Ahora he escuchado buenas noticias, que en la cruz del Calvario tu santo Hijo Jesucristo pagó con su sangre por mis pecados. Creo que Él en la cruz derramó su sangre para perdonarme y para lavarme de toda la suciedad, la contaminación, la inmundicia que se me ha pegado en este mundo. Te pido, Jesús, que entres a mi corazón en esta noche como mi Dios y mi Salvador. Lávame más y más de mis pecados. Purifícame como al hisopo. Entra a mi vida y dame el poder de servirte. Porque quiero retirarme en esta noche con la absoluta certeza y seguridad de que mi alma te pertenece y que en el día de mi muerte no tendré temor de enfrentarte como mi Dios y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.